Has comenzado a programar, pero no sabes cómo configurar el compilador. No te preocupes más. En Tecnuiza te hacemos la vida más fácil. Para empezar a programar en Visual Studio Code, vamos a instalar un compilador. Le dejaré la descarga en la descripción del video, que se llama MainGW. Para descargar le damos clic aquí. Automáticamente comenzará la descarga. También les voy a dejar el enlace de Visual Studio Code. Nos dirigiremos a descarga. Buscaremos el compilador y lo instalaremos. Instalar, continuar. A mí me aparece este error porque ya lo tengo instalado. En mi caso lo voy a reinstalar. Después que termine la instalación, le damos a continuar. Instalaremos los paquetes que el compilador necesita para ejecutarse. En este caso serán lo que yo voy a estar seleccionando. Los primeros 2 y los últimos 3. Una vez seleccionado, le vamos a dar a instalar y aplicar cambios. Aplicamos y comenzará la instalación automáticamente. Al terminar la instalación le damos a cerrar. Lo próximo que vamos a hacer es confirmar que el sistema operativo reconoce nuestro compilador. Vamos a ir al CMD y vamos a poner el código que dejaré en la descripción del video. Podemos observar que el sistema operativo no lo reconoce. Vamos a estarlo configurando para que lo reconozca. Cerraremos el CMD. Iremos a editar las variables de entorno. Aquí vamos a variable de entorno. Luego buscaremos debajo donde dice path. Le damos a editar. Y aquí vamos a agregar la ruta donde se instaló nuestro programa. Iremos a nuestro disco local C. Y buscaremos el compilador MainGW. Específicamente esta carpeta la abrimos y copiamos el enlace. Le damos a nuevo. Pegamos el enlace. Le damos a aceptar, aceptar y aceptar. Y vamos a confirmar que el sistema operativo reconoce nuestro compilador. Démosle CMD. Escribimos el comando. Y vemos cómo el sistema operativo reconoce nuestro compilador. Abriremos Visual Studio Code. Instalaremos algunas extensiones que el programa necesita para programar en C. Nos dirigiremos a extensiones y escribiremos C. Automáticamente nos van a aparecer varias extensiones. Elegimos la primera. Aquí tenemos el nombre. Instalar. Automáticamente comenzará la descarga. En lo que esa descarga comienza, también vamos a seleccionar el compilador. Aquí tenemos el nombre y lo instalamos. Esperamos que la instalación se termine. Una vez termine la instalación de nuestras extensiones, vamos a crear una carpeta donde se guardarán todos los programas que vamos a crear. En este caso yo la guardaré en escritorio y le pondré programas. Aquí ya la tenemos. Hay dos formas de agregar esa carpeta al Visual Studio Code. A través de el Explorer y abrimos carpeta. Buscaremos la ruta y le damos clic.
automáticamente se cargará la carpeta, pero también tenemos en archivo, abrir carpeta y seleccionamos la ruta de nuestra carpeta. No lo voy a hacer porque ya lo hice anteriormente. Aquí vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a poner el nombre Hola Mundo, que será mi primer programa. Algo muy importante, tenemos que colocar la extensión .c al final para que el Visual Studio Code reconozca que estamos programando en C. Le damos a Enter y comenzaremos a escribir nuestro programa. Vamos a llamar a la librería. Continuaremos con el inicio de nuestro programa. Y luego le diremos que nos imprima por la pantalla Hola Mundo. Por último, el final de nuestro programa. Y listo. Vamos a guardar nuestro programa. Compilaremos dándole a F5. Esta opción nos va a aparecer por primera vez, la demás la hará automáticamente. Elegimos la primera, el compilador que hemos descargado. En esta ventana vamos a hacer unos cambios, específicamente aquí. Donde está desactivado, lo activaremos. Y le daremos a guardar. Cerramos esta ventana. Daremos F5 nuevamente. Y comenzará a compilar el programa. Ya ha terminado la compilación. Veremos en Explorer donde ha creado un archivo .exe. Ahora le daremos a F6 para correr nuestro programa. Si nos fijamos en la terminal ha dicho Hola Mundo. Si este video te ha funcionado, apóyanos dándole like, suscribiendo y activando la campanita para ver nuestro contenido.